¿Cuándo llegará el nuevo 9 al Barça? Empieza a ser un tema un poquito más recurrente en redes. Yo creo que entre los mismos aficionados del Barça la pregunta es, pues también ya como que de diario recurrente de, pues ¿qué pasa con este tema? O sea, hace una semana todavía se hablaba de Julián, se sigue hablando de Julián. Se hablaba también de que él iba a comentar algo pues público sobre su salida, pero pues no se ve ningún indicio. O sea, a 1 de agosto de 2026, no recuerdo cuándo cierra el mercado, es así, honestamente no recuerdo, pero no ha de quedar mucho, o sea, unas 3, 4 semanas ya por exagerado. Y el 9, que es una parte clave para el equipo, o sea, pues no se ve como que alguna solución. O sea, a corto plazo pareciese que no la hay. O sea, y ya no queda tanto tiempo. O sea, hace un mes, hace dos incluso, todavía se barajaban las opciones de lo que podría pasar. O sea, pero ya empieza a ser un poquito crítico. O sea, el no saber qué va a pasar. O sea, se va a intentar fichar a Julián, el Atlético se va a cerrar en banda y no lo va a vender, o cuáles son los plan B, plan C, plan D, etcétera. Todavía no hay nada claro. Entonces empieza a ser preocupante porque ya no queda mucho para que se empiecen con los partidos de pretemporada ya con todos los jugadores. Y yo creo que Hansi Flick preferiría ya tener a su 9 pues cuando empiecen esos partidos, esas sesiones de entrenamiento. Y no se ve para cuándo, honestamente. Se vende mucho humo, hay muchos rumores, o sea, hay muchas cosas que no terminan de cuadrar. O sea, claramente la directiva tiene eso bastante hermético. O sea, lo que van a hacer ellos lo saben, lo tienen yo creo que bastante claro. Pero para el espectador, o sea, para el espectador y el seguidor, pues honestamente no tenemos nada claro. O sea, muchos hablaba de el jugador del Bournemouth, Krupi, se lesiona. O sea, también hay como que informaciones, por ejemplo, esa que no terminan de cuadrar porque pues Krupi es un mediapunta, un jugador un poquito del perfil de Fermín. O sea, salvando las diferencias, que si lo vas a poner de 9 pues pon a Fermín. O sea, no vas a gastar, se hablaba de 130 millones, ciento y cacho. O sea, para tener un perfil repetido. O sea, no creo que tenga mucho sentido. O sea, no había mucho sentido. Se lesiona, yo creo que ahí se le sacaba un poquito el teatro de ese fichaje. Luego tenemos el tema, pues yo creo que el más caliente y el más interesante, que es el de Julián. O sea, se habla de que iba a comentar algo en prensa, de que iba a salir a hablar públicamente. Esta semana no hubo nada, no hay ningún movimiento. O sea, parece que poco a poco esa opción se empieza a enfriar. Y pues por el tema de Julián, o sea, no hay como que esa iniciativa de querer hablar en público, dejar en claro que quiere salir hacia, pues independientemente si es al Barça u otro equipo, no lo ha dejado claro. O sea, se queda como que en esa parte gris donde no sabemos si va a salir o no. O sea, tanto para el Atlético de Madrid no saben si lo van a retener, si lo van a vender o si se quiere quedar incluso él. Y para los equipos que están interesados, pues lo mismo. O sea, no saben si se va a vender, si se va a quedar. Entonces queda como en una zona gris. O sea, y lo mismo con el tema de Ferran, se vende, se queda, se renueva, no hay como que mucho claro. O sea, si va a salir, ya prácticamente tiene que salir. O sea, porque no hay esa claridad para saber si se cuenta con un 9 o si no, tampoco. Entonces, tema Blajovic, o sea, también se habla, no se habla tanto, no es tan mediático. A día de hoy sigue sin equipo. O sea, yo no he visto que ella tenga como que un destino pues claro al que vaya a salir. O sea, sale como agente libre de la Juventus, pero no se sabe aún si va a salir a algún otro equipo. O sea, de momento yo lo desconozco. Honestamente no he visto mucho sobre el movimiento de Blajovic. Se habló en su momento de que el Barcelona lo barajaba como una opción. O sea, cuidadito que si no se habla tanto, si no hay tanto conocimiento, vaya a pasar como el fichaje ya sea de Adeyemi o el de Gordon. Entonces que de un día para otro, o sea, Blajovic pueda ser parte de las filas del mismo Barcelona, no me sonaría raro. O sea,
también se comentó sobre que tenía unas actitudes un poquito raras, o sea que yo creo que no se quisieran en el equipo, pero eso yo creo que Deco, Flick ya lo deberían saber, entonces puede ser una opción, o sea, podría ser esa opción B, porque tampoco hay muchas opciones como que dentro del mercado para justo para esa posición, o si también incluso se va a optar por un modelo parecido al del PSG donde no haya un 9. De por sí ya no va a haber un 9 como clásico, o sea, un 9 parecido a Lewandowski, un ariete de área. Se va a optar por ya sea un 9 parecido a Julián, o sea, que es un 9 un poquito más móvil, o un 9, o inclusive que se vaya a optar por un 9 un poquito más diferente, como en el caso del PSG, que es Dembélé, que es un 9, un falso 9, un 9 de velocidad, un extremo reconvertido a 9. Pero pues, quién sabe, o sea, honestamente no hay como que algún indicio claro sobre este tema y ya empieza a ser preocupante porque el mercado está muy cerca de cerrar, o sea, lo que se mueva ya se tiene que mover pues para allá. Entonces, hay mucho también con el tema de redes de que se critica y pues en este caso sí podría ser un poquito más criticable, o sea, porque no se sabe qué vaya a pasar con una posición tan clave, o sea, ya tonterías aparte de que se habla de centrales y laterales y dices, a ver, esas posiciones están bastante cubiertas, o sea, claramente no se va a mover pues entre poco y nada, pero en este caso del 9 pues dudo que Hansi Flick solo se quiera quedar con Ferran. Si es que Ferran se queda, entonces es una posición que sí se debe reforzar y que a día de hoy no sabemos ni quién la vaya a reforzar, si se vaya a reforzar, que a ver, las opciones están, ¿no? De que puede ser que se tome un modelo parecido al PSG, que no hay un 9, o sea, que se use lo que ya se tiene como fichajes, o sea, que se use, por ejemplo, a Rafinha de falso 9, al mismo Dani Olmo, Gordon, o sea, quién sabe qué vaya a pasar con ese tema. Y pues allá en fuera no hay como que más, o sea, lo que sí es que honestamente sería bueno que la plantilla ya estuviera un poquito cerrada para cuando empiecen este entrenamiento y partidos, cuando ya estén todos los jugadores que vuelven de sus vacaciones del mundial. Pero pues se sigue estando la laguna, o sea, no se sabe qué vaya a pasar. Entonces veremos si esta semana es la semana clave para conocer si Julián es el elegido, si Julián sale a hablar y facilita el tema del fichaje como en su momento lo llegó a hacer pues Lewandowski. Pero pues si no es él, ¿quién va a ser? Si es Vlahovic, es otra opción que aún desconocemos. O si inclusive no vaya a ser nadie y que lo que se tenga ya prácticamente es la plantilla cerrada. Entonces habrá que ver. Es una cosa que queda como que bastante pendiente saber cómo va a terminar. De momento, muy buenos fichajes, pero sí queda como que ese hueco que hay que cubrir porque no se sabe con quién se va a cubrir. Entonces, díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que ya el tema Julián se ha alargado mucho? Si es preciso seguir esperando a ver qué pasa con eso, o si creen que se necesita ya un plan B, plan C, plan D, etcétera. Pero bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos en próximos videos. Bye.